Hola, buen día a todos. Yo les voy a hablar sobre el texto de Marta Marín. Bien, vamos a hablar sobre la comunicación verbal y vamos a decir que no se realiza a través de oraciones, sino a través de textos y discursos que se producen dentro de situaciones que son cambiantes y estas van a condicionar a los interlocutores para que elijan qué decir, cómo decirlo y cómo organizar lo que van a decir. Bien, existen competencias comunicativas como la sociolingüística, la teoría del discurso, la psicolingüística, la pragmática, la teoría de la enunciación, la teoría de la comunicación. Bien, a lo largo de toda nuestra vida van a aparecer competencias como preguntas que se nos van a plantear a nosotros y vamos a decir, por ejemplo, ¿será que sabe algo sobre el tema? O bien, ¿cómo hago para convencerlo? O le puedo decir, ¿se lo digo directamente o primero le explico las razones? Bien, estas son competencias que nos aparecen cotidianamente en nuestras vidas. Bien, la comunicación no se establece solamente a través del lenguaje, sino que también se establece a través de gestos corporales, de movimientos, de silencios, de expresiones faciales que son señales, ¿no es cierto?, en distintas culturas. Entonces vamos a decir que el código no es universal, sino es cultural. ¿Por qué? Porque distintos gestos en cada sociedad o en cada cultura tienen su significado, ¿no? Aquí podemos ver lo que habíamos mencionado anteriormente sobre que la comunicación no es solamente el lenguaje. Bien, vamos a hablar sobre la lectoescritura y vamos a decir que la lectoescritura no es algo que solamente se aprende en primer grado y listo, sino es una actividad comunicativa continua del individuo en la sociedad. La lectura y la escritura se enseñan. ¿Pero qué se enseñan? Se enseñan estrategias de comprensión lectora. ¿Para qué? Para que el lector sea un lector comprensivo y no repetitivo autónomo, ¿no? Bueno, antes, en la década del 60, se ponía en práctica la teoría lingüística logística. Es decir, se enseñaba en voz alta, de forma repetitiva y predominaba lo normativo. A partir de la nueva concepción de la lengua, se propone que la comunicación verbal de los seres humanos se da a través de textos y discursos que se realizan en situaciones cambiantes. Los componentes son la teoría y el análisis del discurso, la psicolingüística, la pragmática, la teoría de la enunciación, la teoría del discurso, la lingüística, la psicolingüística, la semántica, así como la morfosintaxis. Bien, vamos a hablar ahora sobre las estrategias que se enseñan, ¿no? Se enseñan en la lectura, se van a enseñar estrategias de comprensión lectora para que cuando el lector aprenda sea un lector reflexivo, no un lector repetitivo autónomo. También se van a enseñar procedimientos de escritura, así como planes, como borradores, revisiones y propósitos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la escritura y la lectura se va dando en procesos, ¿no? Y que la lectura y la escritura es un proceso constante, ¿no? No es que uno va a enseñar en primer grado y listo, ¿no? Como hablábamos anteriormente, el sujeto lo va a ir modificando, ampliando su lenguaje y su lectura a lo largo de la vida del sujeto, ¿no? Vamos a hablar sobre los conceptos lingüísticos, ¿no? Y como punto de partida vamos a mencionar, por ejemplo, la noción de enunciación, los actos del habla y las funciones del lenguaje y texto. Y por otra parte vamos a decir que no consiste solamente en repetir esquemas, como por ejemplo lo de Quebrado Orecchioni y lo de Jacobson, sino es que tener en cuenta en cada acto de habla los elementos, ¿no? Por ejemplo, en un acto de comunicación escrita es muy importante tener presente la imagen del receptor y de sus competencias, ¿no? Y conocer y usar un registro adecuado a la situación, ¿no? En un acto de comunicación oral es evaluar los elementos del contexto o situaciones, ¿no?, en la que nos encontramos, los deseos del locutor, producir un enunciado en ese contexto, ¿no? Y adecuar las situaciones comunicativas es muy importante. La actividad
de poder escribir y leerles a los niños de 4 y 6 años, ¿no? Por más que ellos no conozcan el texto o no sepan bien el texto, ellos se van a ir agarrando de paratextos, ¿no? Bueno, y podemos decir, por ejemplo, que vamos a hacer una ensalada de fruta y escribir las frutas con los que se va a armar la ensalada de fruta, o escribir carteles de, por ejemplo, se regala gatitos, o escribir la tarjetita de cumpleaños, ¿no? Que sean textos que sean muy cercanos al niño para que él pueda ir familiarizándose y para que sea aún más entretenido de lo que era antes de hablar en voz alta, de leer en voz alta, de repetir, ¿no? Estas podrían ser actividades para trabajar con niños de 4 a 6 años.